Jungkook y Jimin saludaron diciendo «Hola Disney Plus». Jungkook volvió a saludar mientras Jimin reía. Jimin comentó que el año 2025 estaba por llegar a su fin y preguntó si todos habían podido pasarlo de forma feliz. Después se preguntó cómo había sido para ellos. Jungkook respondió que habían experimentado muchas cosas y que filmar la segunda temporada de Are You Sure había sido muy agradable, además de que pudo crear buenos recuerdos junto a Jimin. Jimin le agradeció y Jungkook añadió que había estado muy feliz. Luego dijo que tenía curiosidad por saber qué tipo de año sería el 2026 y le preguntó a Jimin qué pensaba él. Jimin respondió que había aprendido mucho durante el año y que también hizo muchas cosas divertidas y que gracias al documental de la segunda temporada de Are You Sure, le alegraba haber podido compartir sus actualizaciones recientes con todos. Jungkook expresó que esperaba que todos también hubieran tenido un buen año. Jimin recordó que la temporada 2 de Are You Sure estaría disponible en Disney Plus a partir del 3 de diciembre y pidió que no se la perdieran. Jungkook cerró repitiendo el anuncio de la temporada 2 en Disney Plus. Podemos hablar, sin exagerar, de lo increíblemente desesperados que están algunos haters, y en especial ciertos Taekookers, por intentar sacar de contexto absolutamente todo lo que dicen Jimin y Jungkook últimamente. Es que ya raya en lo absurdo. Literalmente cada vez que los Jikook empiezan a tener protagonismo, cada vez que sale un adelanto, una entrevista, una frase, un gesto, lo que sea, automáticamente aparece ese sector intentando negar, minimizar o reinterpretar todo. Y lo más gracioso es que mientras más intentan hacerlo, más se hunden solos, porque Jimin y Jungkook siempre terminan demostrando, sin proponérselo, que su relación es demasiado natural, demasiado auténtica y demasiado profunda como para que alguien pueda distorsionarla. Y obviamente este caos volvió a explotar justo ahora, en los días previos al lanzamiento de los capítulos 3 y 4 de Are You Sure? Porque Disney decidió soltar adelantos que no solo están brutales, sino que vienen cargadísimos de emoción. Literal, con un par de frases consiguieron que medio fandom se derritiera y que los haters entraran en modo pánico total. ¿Y todo por qué? Porque Jungkook abrió la boca y habló con el corazón, cosa que él siempre hace, pero que algunos prefieren ignorar cuando no les conviene. En el primer adelanto suelta esa frase que ya es icónica. Y lo estaba pasando mal, ¿sabes? Así que me apoyé en ti. Esa frase tiene un peso emocional enorme. No es cualquier cosa. Jungkook no es alguien que vaya por la vida diciendo abiertamente me apoyé en ti a cualquiera. Esa frase la suelta solo con alguien que realmente ha estado ahí para él. Y todos sabemos que está hablando del servicio militar. Esa etapa que claramente no fue fácil. Ya de por sí el enlistamiento es duro, pero Jungkook lo vivió con mucha presión encima, tanto interna como externa, porque él mismo lo mencionó varias veces. Fue un proceso intenso, lleno de cambios, lleno de momentos que le costaron emocionalmente. Y ahí es donde entra Jimin, porque sí, Jungkook estaba pasando por algo muy difícil, pero no estaba solo, y él mismo lo dice. Se apoyó en Jimin. Eso no es invento de nadie, no es teoría, no es análisis forzado. Es literalmente algo que él expresó con toda la sinceridad del mundo. Y además, es muy coherente con todo lo que ya sabíamos. Durante el servicio militar, las pocas veces que Jungkook escribía cartas, mencionaba lo agradecido que estaba de tener a Jimin ahí, lo importante que era su presencia, lo mucho que significaba tenerlo cerca. Nunca fallaba en mencionarlo. Era constante, natural, repetitivo incluso, porque se notaba que realmente le salía del alma. Y esto se conecta perfectamente con el hecho de que ellos dos decidieron ingresar juntos como Dong Bunny Dae, o sea, como compañeros bajo el Buddy System. Nadie los obligó, nadie los empujó, nadie los emparejó por estrategia. Fueron ellos, dos adultos que se conocen desde adolescentes, que han vivido media vida juntos, quienes decidieron mutuamente que querían pasar ese proceso acompañándose.
¿Por qué? Porque saben exactamente lo que significa tener al otro cerca, porque la confianza que tienen no se improvisa, no se actúa, no se fuerza, porque cuando la vida se pone dura, ambos saben que el otro es un lugar seguro, y eso ya de por sí dice muchísimo sin tener que exagerar nada. Y claro, esto apenas fue el primer adelanto. En el segundo vino aún más drama, especialmente para los haters, porque Jungkook dijo, esto es lo correcto siempre. Y luego la frase que encendió todo, eso es romance. Sí, eso es el romance. Ahí honestamente ya entraron en crisis. Porque esa palabra, romance, es justamente lo que muchos Taekookers llevan años intentando prohibirle al fandom Jikook. Siempre andan diciendo que no hay que usar esa palabra, que seguro a Jungkook le incomoda, que él estaría molesto si lo dijeran frente a él, etc. Pero resulta que el mismísimo Jungkook no solo la dice, sino que la usa de forma muy natural. Y lo más cómico es que esta no es la primera vez. Ya en la primera temporada de Are You Sure, cuando estaban en Japón, Jungkook describió el viaje como romántico, tal cual, sin rodeos. Entonces, ¿por qué ahora les molesta tanto? Porque esta vez lo dijo mientras hablaba con Jimin. Esa es la verdadera razón. No es la palabra en sí, es el contexto. Les incomoda que Jungkook utilice esa palabra en un ambiente donde está compartiendo recuerdos, emociones y experiencias íntimas con Jimin. Les molesta porque rompe todas las narrativas que llevan años intentando sostener. Les molesta porque una frase de Jungkook tiene más peso y más verdad que 100 teorías inventadas. Les molesta porque deja claro, sin gritos, sin exageración, sin dramas artificiales, que la relación entre Jimin y Jungkook tiene un nivel emocional que para muchos es difícil de aceptar. Y lo más fascinante es que Jungkook no lo dice como un comentario incómodo, no lo evita, no lo corrige, no se ríe nervioso, no cambia de tema. Nada. Lo dice con tranquilidad, como si fuera algo perfectamente natural entre ellos. Y eso es precisamente lo que molesta a los haters, la naturalidad, la facilidad. El hecho de que ellos no tienen que esforzarse para mostrar cercanía, porque simplemente existe. Además, y esto es importante, no tenemos ni idea aún de lo que Jimin va a decir en los episodios completos. Si ya solo con los adelantos Jungkook se abrió de esa forma, imagínate lo que puede compartir Jimin, que es alguien profundamente emocional y que también vivió el servicio militar con sus propios desafíos. Sería completamente lógico y hermoso que él también hablara de lo que significó tener a Jungkook a su lado, poder verlo, poder apoyarse mutuamente, poder pasar días duros con la presencia de alguien que entiende todo sin necesidad de hablar demasiado. Y todo esto, absolutamente todo, vuelve a demostrar algo que muchos fans han repetido durante años. Jimin y Jungkook nunca han sido obligados a actuar de cierta manera, nunca han mostrado una cercanía que no sintieran de verdad. Nunca han tenido que fingir cariño o apoyo. Lo suyo siempre ha sido real, espontáneo, genuino. Y cada vez que los haters intentan minimizarlo, aparece un nuevo momento, una mirada, una frase, un gesto, un viaje, una palabra que demuestra que estaban equivocados. Por eso, al final del día, es tan evidente por qué los haters están en modo caos total con estos adelantos. Porque Jungkook, con 2 frases, destruyó años de teorías forzadas, porque dejó claro que la palabra romance no lo incomoda, porque reafirmó que Jimin fue su apoyo emocional en un momento crucial, porque todo lo que dijeron para defender sus narrativas se les cayó encima como un castillo de naipes. Y lo mejor es que Jungkook no lo hace para probar nada. Él solo vive su vida, habla desde el corazón y sigue demostrando que su conexión con Jimin tiene una profundidad que no necesita explicaciones. Lo hermoso del Jikook es justamente eso. No hay que inventar nada. Ellos mismos van construyendo su historia, capítulo a capítulo, palabra a palabra, mirada a mirada. Y mientras algunos se desesperan, nosotros solo observamos cómo, una vez más, la verdad sale a flote por sí sola.